Queridos hermanos, muy buenas tardes. Otra vez estamos transmitiendo y reunidos de esta forma virtual, en video, a través de la internet, a través de nuestra página Ministerio de Jesucristo de la Roca. Soy el pastor José Olmedo, para todos aquellos que no me conocen, que están entrando a la página a ver en vivo y estar unidos en vivo en esta transmisión que hacemos a diario, los días miércoles y domingos. Eh, Pensábamos hacerlo desde nuestro ministerio, pero todavía no hemos podido tener la forma de tener internet directo en el lugar, así que lo estamos haciendo desde casa. Así que bienvenidos a todos los que se están comunicando, bienvenido familia de Dios, bienvenidos hermanos, bienvenido amigo, aquel que quizás te comentaron y dijeron los miércoles podés entrar en una página que hay unos varones que se juntan, una gente, una familia de Dios que se juntan a transmitir en vivo y a hablar palabra de Dios. Yo quiero decirte que Dios está esperando que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros tomamos en serio lo que Dios quiere hablarnos en cada miércoles, en cada domingo. Y te digo una cosa, hermano, cada día Dios quiere hablar a nuestras vidas y hablarnos y decirnos lo que Él ya dijo y ya dejó escrito en su palabra, que Él quería para nosotros. Pero nosotros somos los que no entendemos y Dios tiene que mandarnos un aviso para que nosotros digamos: Señor, te necesito. Justamente anoche veíamos una película y compartíamos una parte donde esta persona vivía una vida feliz, vivía una vida sin problemas, y cuando llega un problema a su vida le avisan de algo grave, de una enfermedad que él padecía. ¿Y qué pasó? Que en ese momento corre, llega a una iglesia, entra, y la iglesia está vacía, obvio. Entra en la iglesia y se arrodilla y habla con el altar y habla con Dios y dice: Dios, te necesito. Dios, sabes que siempre creí en ti, sabes que esto no lo puedo superar solo. Y eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Queremos llegar a Dios, pero queremos vivir una vida light, una vida a nuestra forma. Y yo siempre, cuando predico, digo a los hermanos, tengo una frase por ahí, siempre acostumbramos cada persona a usar diferentes frases y decimos: Dios sigue siendo Dios sin nosotros, nosotros sin Dios no somos nada. Después también yo sé comentar y decir: no es creer a la manera nuestra, sino creer a la manera de Dios, es a la manera de Él. Por eso Él dejó escrito este libro, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que dejó la forma y es nuestro manual de cómo vivir a diario de la forma que Dios quiere. Si no, no existiría la Biblia y viviríamos nosotros de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra de Dios. Buscamos nuestro propio bien y creemos que hacemos bien, y no nos importa si hacemos bien delante de los ojos de Dios, como muchos reyes o hombres que Dios puso sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel, que dice la palabra de Dios, e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y yo recordaba, porque hoy vamos a hablar tenía varios títulos para esta prédica o para esta reflexión. Yo decía: el embudo que hace Dios, porque de mucho se achica y pasa a ser menos. Después digo: no, es el colador de Dios. ¿Qué es colar? ¿Qué es zarandear? Es lo que Dios hace, o lo que nosotros hacemos humanamente, para colar algo que queremos que sea puro. Entonces, vamos a hablar de eso. Y Dios hace eso con su pueblo. Parece mentira, ¿no? Pero Dios hace eso, y Dios me hablaba.
Hermanos, vamos a orar para que todo lo que hablemos hoy sea guiado por la guía del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que donde 2 o 3, dice la palabra de Dios, se reúnen en su nombre, que Él está. Y aquí, por lo visto, todos los que van entrando en esta página, yo voy viendo la pantalla, que van siendo muchos los hermanos, los saludo en el amor del Señor, los abrazo a la distancia, y somos más de 2. Vamos a orar para que aquí todos juntos invoquemos la presencia de Dios en nuestras vidas y digamos: Señor, hazte presente y háblanos esta noche. Amén. Lo hagamos todos juntos. Te invito, cerra tus ojos ahí donde estás. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos perdón primeramente por nuestros pecados, nuestras faltas, por todo lo que nos equivocamos y faltamos a tu ley, dice tu palabra, que solo faltamos a tu palabra. Y por eso estamos condenados y estamos destituidos de la gloria tuya, Señor. Y tú no nos puedes ver, no nos puedes ayudar por cuanto no estás en comunión con nosotros. O mejor dicho, nosotros no estamos en comunión contigo. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Nos arrepentimos y te pedimos perdón, para que tú nos limpies en esta hora y estas palabras que hablamos contigo puedan llegar hasta lo más alto de tu trono y seas tú en esta noche, Jesucristo, hablando a tu gente, a tu pueblo, a tus hijos, a esta ciudad, a este barrio, a esta Argentina y al mundo entero. Padre, usa a tus siervos para que puedan hablar tu palabra en todo el mundo, que podamos hablar solamente lo que tu Espíritu Santo permita. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Habla por nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, amigos, siervos de Dios, porque por ahí siervos de Dios que se comunican también, que son amigos de la página nuestra, del Ministerio de Jesucristo La Roca. Estamos en Argüello, Córdoba, Argentina. Y decíamos que muchos están hablando en este tiempo. No podemos ser ajenos a lo que está pasando en el mundo. Hablaba con mi esposa, hablaba con hermanos, decía, no vamos a hablar de este virus, no vamos a hablar de lo que está ocurriendo, pero no podemos. Si ponemos un noticiero para ver qué noticias me informa de qué pasó, si hay, cómo va a estar el tiempo, y me salen hablando del virus que hay en todo el mundo. Quiero saber cuándo cobran los jubilados de la nación, no sé, y me sale cuántos internados hay, cuántos contagiados hay en tal país, que la cuarentena de allá. No podemos ser ajenos a la realidad del mundo. Pero yo voy a hablarte palabra de Dios, sin ser ajeno a eso. Porque todos dicen que cuando pase esta pandemia, que Dios ha permitido, vuelvo a aclarar en cada prédica, que Dios ha permitido, lo hace para corregirnos, ¿cierto? Y dice que cuando pase, que te comentaba en la prédica pasada, le comentaba que en China, en la ciudad donde comenzó este virus, dice que ya hubo un avivamiento, ya en las primeras reuniones en las iglesias, ha habido un avivamiento muy especial de parte de los hijos de Dios. Han vivido algo especial. Y muchos dicen que cuando pase esta pandemia, el mundo entero, por sobre todo los cristianos, dije el mundo entero y por sobre todo los cristianos, que se van a unir y van a hacer más y vamos a hacer muchos en las reuniones cuando nos juntemos. Yo oraba por eso, porque yo dije, gracias Señor, gracias porque me estás demostrando que nuestra iglesia va a ser grande, que nuestro ministerio va a ser poderoso, y vamos a orar por muchos enfermos y vamos a traer palabra de Dios a aquellos que se están perdiendo, a aquellos que no conocen todavía, que viven en tinieblas. Para aquellos nuevos, cuando nosotros decimos que vivimos en tinieblas, es que no vivimos en la luz de Cristo. Que Cristo todavía no se ha hecho realidad en nuestras vidas, mostrándonos cuál es la verdad. Y la verdad es Cristo, que debemos creer en Él, en Cristo, venido al mundo, muerto y resucitado al tercer día, hecho el Mesías, y que en la cruz se lleva nuestras enfermedades, nuestros pecados, todas nuestras faltas, para que nosotros tengamos lugar y acceso al reino de los cielos. Amén. Esa es la verdad que nosotros debemos creer. Es simplemente eso lo que Dios quiere de toda
la tierra, del mundo entero, de su creación. Entonces, muchos dicen, sí, cuando pase esto, mucha gente se va a aglomerar iglesias porque todo el mundo va a ir a agradecer a Dios que está vivo, que no se contagió, que su familia está sana, que va a ser un avivamiento total. Y tengo que decirte que Dios me dijo que Él también espera eso, pero es difícil. Es difícil porque yo estuve orando y hablando y le pedí palabra a Dios y dije, gracias Señor, porque vamos a ser muchos congregados en ese lugar, ministrando tu palabra. Gracias porque esta pandemia, esta prueba que tú has mandado, Dios, nos ha cambiado la mente, el corazón, el alma, el espíritu, para ser distintos. Aquel que no era hijo tuyo ahora va a ser hijo tuyo. Aquellos que ya somos hijos de Dios vamos a ser mejores hijos de Dios. Y el Señor me dijo, yo también espero lo mismo, pero es difícil. Porque el hombre es difícil. Y poder al hombre de razonar entre el bien y el mal. Y el hombre desde el comienzo, desde Adán y Eva, eligieron el mal. Le dije, de esto no. Y ellos dijeron, de esto sí. Entonces el hombre siempre va al revés que Dios. Somos negligentes. Yo muchas veces en la prédica hablaba y decía, daba ejemplos. El hombre, y usted me va a dar la razón cuando me escuche. Cuando vemos un control policial, vamos en el vehículo y vemos un control policial o de zorros grises municipal y decimos el cinturón. Y ahí nomás nos colocamos el cinturón. ¿Por qué? Porque está el control. El cinturón es para mi seguridad. Por si a mí algo me pasa, un accidente, mi vida puede ser salva. Porque a lo mejor el auto está preparado para que ese cinturón me sostenga, que yo no golpee y no tenga un accidente peor. Cuando me controlan, me controlaban la velocidad, me hicieron una multa por exceso de velocidad. ¿Iba fuerte? Sí, por no respeto a las leyes. El hombre está hecho para no respetar lo que tiene que respetar. Hoy salí a la calle en un momento que tuve que ir a ver por una eventual casualidad, porque todo el mundo debemos respetar esta cuarentena. Pero nosotros podemos, con una credencial que nosotros los acompaña como capellanes y pastor, que podemos salir. Y justamente pasé un control policial, me controlaron todo bien y podía ver esos chicos trabajando, esos policías y una enfermera parado al lado de ellos, preguntándole a cada vehículo si tenían síntomas, qué síntomas tenían, que si tenían algunos síntomas que podían compararse con este virus, ¿no? Pasamos ese control, no vemos personas con barbijo, con tapabocas, como están hablando. Desde el viernes en esta ciudad de Córdoba se va a exigir el barbijo a todo el mundo y si no va a haber una multa. Yo sé que lo mismo el hombre no va a cumplir, porque no le gusta cumplir con las leyes. Dice, yo voy, si quiero me tapo y si no quiero no, es mi vida. Pero tu vida, si te contagias, amigo, amiga, contagias a otros. Ese es el problema, el hombre está hecho para eso, y de eso quiero hablarte. Porque sería lindo y sería hermoso que nosotros nos agrupemos, nos agolpemos en las iglesias cuando esto termine. Porque quiero escuchar palabra de Dios. Quiero hablar con ese Dios vivo que me salvó de esta pandemia y me sacó adelante. Quiero ir, quiero danzar, quiero cantarle a Dios, quiero adorarle a Dios, quiero arrodillarme delante de Dios en el altar de la iglesia, a donde vos vayas, donde concurra y decir, gracias Dios por lo que hiciste en mi ciudad, por lo que hiciste en mi país, por lo que hiciste en mi familia. Gracias. Sería hermoso. Pero me decía el Señor cuando hablaba, me hacía sentir y decía, mi pueblo no ora como yo creía que lo iba a hacer, aunque Dios ya lo sabe. Mi pueblo no ayuna, mi pueblo no lee la palabra, mi pueblo no clama a mí para que yo levante esta prueba que he mandado sobre la tierra. No dice Dios todos,
pero Él espera que más seamos los que hacemos su voluntad. Mi pueblo no ora, mi pueblo no habla conmigo, me dijo el Señor. Y digo, Señor, es cierto, tu pueblo no clama. Y si no claman tus hijos, ¿cómo va a clamar aquel que no te conoce? Aquel que no te conoce simplemente va a ser como ese hombre que yo vi en la película que entró y dijo, Dios mío, ayúdame porque tengo un problema. Claro, me acuerdo de Dios cuando tengo un problema. Ahora todos tenemos un problema. El mundo entero tiene un problema. Pero ese problema chiquitito así maneja el mundo. Ni así nos acordamos de Dios. Cuando ese bichito puede matarte, puede quitarte la vida. Y si te quita la vida, bueno, uno dice, bueno, me llegó el momento, Dios lo ha querido. ¿Cómo estás con Dios? ¿Para irte a su reino o no? Y dice el Señor que así debería ser, que todos deberíamos orar, que todos deberíamos leer la palabra, que todos deberíamos ayunar, que todos deberíamos compartir en familia. Usted habrá visto en muchas redes sociales que comparten una imagen donde dice el diablo, sale la imagen del diablo y la imagen de Dios, y dice el diablo, ¿viste Dios? Te cerré las iglesias. Y dice Dios, mentira, abrí una en cada casa. Ojalá hubiera una iglesia en cada casa. Sería hermoso, es lo que dice Dios. Pero el pueblo de Dios, dice el Señor, no me demuestra que esto que yo mandé ha despertado temor de mí, dice Dios, en mi pueblo. No me demuestra. No me demuestra que han tenido temor de mí, como decía Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo debo temer a Él para tener sabiduría. Temer a Dios. ¿Temer de qué? De que fallarle a Él me puede ir mal. De que fallarle a Él todas estas maldiciones me van a alcanzar. De que no voy a alcanzar el reino, de que no voy a recibir de Él, de que los cielos no se van a abrir para mi vida, de que mis hijos no van a estar con la cobertura que yo como cabeza de hogar le tengo que dar. El pueblo no tiene temor a Dios. Y con más razón, si no tienen temor, ¿cómo van a entregar su vida a Dios? Y la palabra lo demuestra, que cada prueba que Él manda, o cada prueba que Él mandó, desde Génesis y Apocalipsis, yo tomé algunas, cada prueba que Él mandó era para separar, yo te hablé de un colador, cada prueba que Él mandó fue para separar los verdaderos hijos de Él de los hijos falsos de Él. Mejor dicho, lo podemos decir de varias maneras, que todas las pruebas que Él mandó, las mandó para separar sus verdaderos hijos de sus no hijos, sus hijos de los que no son, sus verdaderos siervos de Dios de aquellos que dicen ser siervos de Dios, de aquellos hijos de Dios de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Falsos hijos de Dios, me dijo el Señor. Falsos hijos míos. Y sentía dolor en el corazón porque digo, Señor, ¿por qué? Tenía temor porque cuando sentimos eso, cuando preparamos palabras para compartir, tenemos el temor de ser nosotros unos falsos hijos de Dios. Y yo no quiero, Señor, ser esa parte de los hijos de Dios. No, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Y en este tiempo, es así. El tiempo me va a dar la razón de lo que yo estoy diciendo hoy. Y usted va a ver que cuando esto termine, las iglesias tendrían que explotar de miembros, dijimos, ¿cierto? No va a ser así. Al contrario, va a haber hermanos que eran asiduos a ir a la iglesia. Decimos hermanos para aquellos que no sepan porque somos una familia. Aquellos miembros del pueblo de Dios que asistía a las iglesias, algunos dicen, Señor, van a dejar de ir. Van a encontrar la comodidad del hogar de donde se encuentran hoy, de cuarentena,
sin trabajar, quizás cobrando un sueldo, con la televisión, películas todo el día, de Dios nada. No oramos, no ayunamos, no compartimos palabras, no hablamos a Dios nuestro nombre en todo el día. Lo único que esperamos es que termine esta cuarentena para volver al trabajo. Hasta ganas de no trabajar nos va a dar. Ir a la iglesia menos. Porque estoy bien aquí como estoy. Mira cómo me fue bien. Estuve en mi casa, estuve bien, estuve compartiendo películas con la familia, tomamos algo, comimos, porque el sueldo se cobra lo mismo y muchas empresas están pagando casi todos. Hay problema económico en el país, hay un gran problema económico que se va a ver más adelante, pero mientras tanto los trabajos, los patrones están pagando, entonces se acostumbran, dice el Señor, a la vida que están llevando y no van a querer volver a mi casa. Aquellos que me servían, dice, ¿para qué servirle a Dios si ya estoy bien como estoy? Porque el diablo va a tratar de inferir en la vida de aquellos que les queda bien la comodidad del hogar. Cuando debería ser al revés. Esperar que se levante esta cuarentena y correr a la casa de Dios. ¿Voy a dejar de servir a Dios? ¿Me voy a quedar en la comodidad? Vamos a ir a la palabra de Dios en Éxodo. Yo quiero que hablas tu Biblia en Éxodo. Capítulo 12, versículo 21 al 23. 12, 21 al 23 dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor a vuestras casas para herir. Señor, habla nuestras vidas esta noche, habla nuestra mente y abre nuestros oídos espirituales para que podamos entender tu palabra. Háblanos, Señor. Yo esta palabra la compartí hace poquito, la leímos en un momento de la prédica de la Pascua, ¿se acuerda? Leímos, pero yo no voy a la Pascua hoy. Hoy no voy a hablar del Cordero de la Pascua. Hoy voy a hablar porque el Señor me daba una imagen. Me decía, ahí están las casas pintadas con el dintel porque han obedecido a Dios en la cuarentena. Estaban todos adentro. ¿Cuántos, dice el Señor, me dijo, cuántos no habrán obedecido? Yo dije, Señor, jamás pensé en eso. Yo dije, la palabra dice que el pueblo de Dios obedeció y pintó los dinteles. Claro, pero no me dice quién no obedeció. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si uno lee los libros de la antigüedad, los libros de la historia, me dicen que había un pueblo de Israel que se sentía cómodo en Egipto. Porque en Egipto tenían agua, tenían comida, tenían ganado, tenían dinero, les pagaban, vendían cosas. Eran esclavos, pero ya 430 años ya se habían acostumbrado a vivir en ese lugar. Nacieron en esclavitud. Y dice, vagar por el desierto, a ver cómo nos va. Yo me quedo acá. Y quizás no le creyó a Dios, porque muchos de ustedes dirán, ¿qué? ¿Y quiso que le matara el primogénito de su casa? No, a lo mejor no le creyeron a Dios. No le creyeron a Moisés, como muchas veces no lo hicieron. No le creyeron a Aarón, que traía la palabra verdadera de Jehová. Entonces, ¿cuántos habrán sido los que no obedecieron en ese momento? Y yo decía, qué gran verdad, Señor. Yo siempre creí que todos habían obedecido. Y no, porque si no, hoy todo el pueblo de Dios debería obedecer y orar sin cesar, ayunar, leer la palabra, compartir el altar familiar en casa, y no todos obedecen, me dice el Señor. No todos obedecen. Y aquel que me está escuchando, usted solo no hace falta que lo comente con nadie. Esto es intimidad con Dios.
¿Cuántas veces, amigo, agarrás esta palabra y decís, la leo todos los días? ¿Cuántas veces ahora te vas a preguntar delante de Dios, cuántas veces me arrodillo en el día para orar a Dios? ¿Cuántas veces me acuerdo de Dios en el día? ¿Obedezco a lo que aquí dice cómo debo obedecer? Entonces el Señor me dijo, no todos habrán obedecido. Entonces yo dije, Señor, aquellos que no han cumplido pintando el dintel, ¿siguieron la palabra de Dios? ¿Siguieron a Moisés? No. Se quedaron en Egipto. Quedaron cautivos en Egipto. Murió el primogénito de su casa. No siguieron a Dios. Y es ahí donde Dios separa los verdaderos hijos de Él, los que obedecieron, de los falsos hijos de Dios. Aquellos que decían ser pueblo de Israel. Porque dentro de Egipto había un gran pueblo de Israel. Pero dentro del gran pueblo de Israel existían los hijos de Dios y los falsos hijos de Dios. Y esos falsos hijos de Dios no siguieron a Moisés. Y no fueron salvos. No fueron libres. No recibieron la bendición de Dios que recibió Moisés con todos aquellos que obedecieron. Y Dios me decía, yo hago el colador porque necesito hacerlo, necesito saber quiénes son mis verdaderos hijos, quiénes son los que me siguen. Y yo decía, qué gran verdad, Señor, los hijos que son y los que no son. Los separó Dios, los coló, los zarandeó, como le guste, como un embudo. Eran muchos los que entraron, pero fue finito lo que cayó. Fueron poquitos los que salieron. Los elegidos de Dios, o mejor dicho, los que eligieron a Dios para seguirlo. Porque Dios te elige. Vas a ser mi hijo. Yo te elige, yo anota tu nombre, Él te elige. Pero depende de nosotros si lo seguimos o no queremos seguir a Dios. Depende de mí. Es decisión propia, porque Dios me dio poder de razonamiento como a Adán y Eva. Me dijo, esto es lo malo, esto es lo bueno. Esto no deben hacer, esto sí deben hacer. Y yo elijo lo que quiero. Y Dios me dice, elige lo bueno, sígueme a mí y el final será feliz. Hermanos, eso es traído, aquello que pasó en Egipto, es llevado y traído hasta el día de hoy. Hoy hay hermanos que no quieren honrar a Dios. ¿Cómo puede haber hermanos, hijos de Dios, pastor? Hijos de Dios, que no quieren honrar a Dios con lo que sea, con servicio a Dios. Como te hablaba el otro día, hay hermanos que no han ido por la iglesia a ver qué necesita en esa salidita que podemos hacer cuando vamos a hacer las compras, pasar por la iglesia. O pastor, ¿necesita algo? Hay que limpiar el ministerio. Necesita alguien, está pasando un mal momento, aquel hermano que esté pasando un mal momento. El servicio a Dios, eso es servicio a Dios. Lo hemos dejado de lado. Hemos dejado de servir a Dios con nuestros bienes. ¿Que la iglesia se cerró, no recibe primicias? No, sí recibe primicias. La iglesia los sábados está abierta. Los sábados hacemos una especie de evento y que hay poca gente que los gobiernos permiten que estemos esa cantidad de gente ahí en el lugar, en el espacio físico, en la parte de iglesia de lo que es el ministerio. Estamos ahí para que te llegues con tus primicias. Has obedecido a Dios, dice, me han dejado esos que arrastró el pueblo de Israel desde Egipto, que no obedecieron, hasta el día de hoy no obedecen. En sus primicias, en diezmos, en ofrendas, no me obedecen. Creen que la cuarentena es para todo, pero hay una iglesia que debe mantenerse. Ustedes saben bien que la iglesia de Dios aquí en la tierra, la iglesia cristiana, la iglesia pentecostal, como le quieras llamar, no se sostiene por un gobierno.
se sostiene por la ayuda y la ofrenda de sus miembros, la ofrenda del pueblo de Dios. Y dice Dios, han dejado de obedecerme hasta en eso, en diezmos, en ofrendas, en primicias. Los hermanos están siendo, dice el Señor, colados. No colados que te colaste en algún lugar, no, colados. Están siendo colados para ver quién entra y quién no entra al reino de Dios. Hermanos, cuando usted tiene que colar un aceite que tengo que freír de nuevo, y es gran cantidad de aceite, cuando se hacen cosas en cantidades, en la iglesia lo sabemos hacer cuando hacemos en cantidades ciertas comidas, hay que colar el aceite. ¿Por qué? Porque se ha ensuciado, se ha contaminado. Y sabe decir la pastora, hay que colar eso. ¿Qué traemos? Un gran colador. Y echamos todo el aceite debajo de un recipiente y colamos todo el aceite. Y me queda en el colador, ¿qué me queda? Lo que no sirve. En ese colador me queda la suciedad, me queda lo inservible. En ese colador me queda lo que contamina al aceite que cayó limpio abajo, al aceite que sí se puede usar. Eso que queda arriba es lo que no sirve, dice el Señor. Entonces, terminamos de colar y todo lo que quedó allá arriba, ¿qué decimos los seres humanos? Eso es basura, eso se tira, eso contamina, eso es suciedad. ¿De qué lado estás, hermano? ¿Has pasado el colador o te quedaste en la parte de arriba? Es duro, yo sé que es duro. Pero si esto lo habla Dios y el Espíritu Santo me permite decir estas cosas, es porque el Señor quiere que te cueles y que pases para abajo. Puro, limpio, servible para Dios. Porque ese colador se tira a la basura o va al fuego. ¿Me entiende? Y eso me decía el Señor, habla del colador mío, el colador de Dios. En Lucas 3, vamos al Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 3, versículo 17, Lucas capítulo 3, versículo 16-17, dice así la palabra del Señor. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese era Jesucristo. Su aventador estará en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Espiritualmente, Juan el Bautista hablaba de que venía Jesucristo, que Él era el profeta que le abría el camino al Mesías que venía. Y Él dice, os bautizará, yo bautizo en agua, dice Juan, pero viene aquel que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y Él tiene, ¿qué cosa dijo que tendría en la mano? Dijo, su aventador está en su mano. Yo quiero decirte, hermano, que nunca Dios va a usar el aventador para nada. Para aquellos que no saben, el aventador era una especie de rastrillo o pala que se usaba, que se largaba con fuerza hacia arriba, alzaban el trigo, en la montaña de trigo, se alzaba con esa pala, con ese aventador, porque aventaba, tiraba hacia arriba. Entonces esperaban el viento, tiraban para arriba el trigo, y el trigo pesado, el trigo bueno, era lo que caía al piso, y la paja, lo liviano, el viento la volaba hacia un costado. Después de aventar tantas cantidades de trigo, quedaba el grano limpio y quedaba la paja a un costado.
Y dijo el Señor que él tenía el aventador en la mano. Él venía a colar el trigo de la paja. Jesús. Él tiene el aventador en su mano y limpiará su era. Y recogerá después el trigo en su granero. ¿Y qué va a hacer después? Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Tremenda palabra. Usted sabe que yo cuando empecé a leer la palabra de Dios, yo no entendía mucho. Y no entendía mucho de qué es lo que Dios hacía con el aventador. Y sí sabía que venía Jesucristo y me bastaba. Pero es lindo saber esto, que Dios va a aventar todos los hijos de Dios para arriba. Y aquel que esté parado sobre la roca fuerte, dice Jesús, va a caer firme y va a quedar parado sobre la roca, listo para servirme. Y aquel hermano que no sirva será como paja y va a volar al costado en aquella paja que se va a quemar en el fuego que no se apagará. Terrible palabra de Dios, que quizás la hemos leído muchas veces y no la entendíamos. Simplemente tomábamos que Juan el Bautista le venía abriendo el camino a Jesús. Sí, pero Jesús va a colar el trigo. Jesús nos compara con trigo, en toda la palabra nos compara con trigo. Nosotros somos el trigo de Dios. Y decíamos que iba a separar el trigo de la paja. Los que son de los que no son. Hermanos, el trigo y la cizaña. Aquellos dijeron, que dice que los labradores, dice, sacamos la cizaña, que la cizaña es un yuyo parecido al trigo, muy parecido al trigo. Y dijo el dueño del campo, no la arranquen, déjenla en ese lugar. ¿Por qué? Porque no vaya a ser cosa que queriendo arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Déjenla que crezca, porque cuando crece, la cizaña se diferencia del trigo. Y ahí sí, la cizaña se saca y va al fuego. Eso es colador de Dios. ¿Quién son los trigos? Los verdaderos hijos de Dios. Es tanta los versículos bíblicos que Dios tiene en su palabra cuando Dios separa los verdaderos hijos de Él de los que no son. Más adelante tengo un versículo que es tremendo para que usted lo compare. Dios venía a separar lo que era de lo que no era. Dice en Lucas 22, en el mismo Lucas, pero 22, del 31 al 34, dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor, Simón, a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Se los había pedido. Déjame que los zarandee, a ver quién aguanta o quién no. Usted me ha escuchado a mí en prédicas en la iglesia, aquellos que me conocen, que yo dije que un día como que tuve ese sentimiento de que el diablo habla con Dios. Y le dice, déjame que lo toque, como le dijo a Job, déjame que pruebe a este, déjame que pruebe a tu pueblo, déjame que pruebe a esos trigos a ver si son verdaderos hijos tuyos o se están haciendo pasar por hijos tuyos. Y el diablo acá me da la razón la palabra de Dios que dice que el diablo dijo, préstamelo a Pedro. Le dijo, Pedro, te ha pedido Satanás para zarandearos como a trigo. Para zarandearlo, a ver, tirar para arriba, a ver cuáles son los trigos verdaderos. Pero yo he rogado por ti, dice Jesús, por Pedro, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Por qué? Porque en este momento cuando Jesús lo estaban llevando ya para crucificarlo. Jesús iba a caer cautivo de estos romanos, de estos saduceos y fariseos que lo iban a matar. Y él le dijo, el 34, Pedro, porque Pedro dice, a todos lados iré contigo, Jesús. Yo no te voy a fallar a donde vayas. Si tengo que caer preso, voy a caer preso, pero no te voy a fallar. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces.
Hermanos, no seamos como Pedro. Él creyó que nunca le iba a fallar a Dios, porque se lo dijo sinceramente, no le mintió a Dios. Pero él creía en su humanidad, en su hombría, en su mente finita de hombre, que no le iba a fallar a Dios. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. Cuando él lo negó 3 veces, escuchó que cantaba el gallo y dijo, cayó al suelo. Me imagino que habrá caído con el rostro al suelo y habrá dicho, perdóname Dios, porque te fallé. Pero lo que yo quiero enseñarles no es la negación de Pedro en este caso, sino que seremos zarandeados, dijo. Dios quiere probarte. ¿Hijos verdaderos o no? ¿Trigo verdadero o no? Cuando te zarandee Dios, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del lado donde cae la paja o del lado del trigo? Cuando Dios te cuele como un aceite, ¿vas a quedar en la suciedad o vas a pasar a lo servible? Dios hoy está golpeando la tierra entera, el mundo entero, para separar el trigo de la paja, el trigo verdadero de la cizaña. ¿De qué lado está el pueblo de Dios?, dice el Señor. ¿De qué lado están mis hijos? ¿De qué lado están aquellos por los cuales morí en la cruz del Calvario? Éxodo 32. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Éxodo 32. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 32, el versículo 25 al 28. Dice así, leemos rápidamente. 25 al 28 dice el Señor: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Preguntó: ¿quién está por Jehová aquí en todo este pueblo? En otras palabras dijo: ¿quién está del lado de Jehová? ¿Quién está con Jehová? ¿Quién está del lado de Dios? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, de la tribu de Leví. Dice el 27, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Tremenda palabra de Dios. ¿No eran pueblo de Dios? Sí. ¿Eran pueblo de Israel? Sí. ¿Era pueblo hebreo? Sí. ¿Y por qué dijo Dios: ¿quién está con Jehová? Que se ponga del lado mío. ¿Por qué? Porque no todo el pueblo obedecía. Estaban en desobediencia. ¿Cómo está hoy el mundo? ¿Cómo está hoy los hijos de Dios? ¿Cómo está hoy la iglesia de Dios? Pónganse de este lado, dijo Moisés, los verdaderos, los que están con Jehová. Porque se quejaban, porque en el desierto no tenían mucha agua, porque no era el alimento, el sustento, porque no estaban como ellos querían. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto, Moisés? Que allá por lo menos vivíamos mejor. Pero son libres, dijo Moisés. Son libres, ahora están simplemente manejados por Dios. Esperemos a entrar en la tierra prometida. No queremos. Estaban en desobediencia. Entonces se paró Moisés como hombre de Dios y guiado por el Espíritu Santo de Dios y dijo: ¿quién está del lado de Dios? Venga y párese conmigo. Entonces no sabían aquellos que no eligieron estar con Moisés que iban a ser degollados y muertos por el mismo pueblo de Israel, la tribu de Leví. Y pasaron y mataron, y dice que murieron muchos hombres, 3,000 hombres. Entonces, ¿qué hizo Dios ahí? Coló. Tuvo que hacer otro colador. Ya lo había hecho en Egipto, sí, pero tengo que hacerlo de nuevo, porque acá han nacido, pasaban los años y han nacido hijos de los hijos y de los hijos, y cada vez se van contaminando, cada vez más,
¿Y qué hizo Moisés? Separó los que eran de los que no eran. Se vuelve a dar la palabra. Yo te dije, te voy a demostrar con versículos bíblicos. Yo no te voy a hablar de lo que diga este hombre. Te voy a hablar con versículos bíblicos. ¿Qué hizo Moisés? De parte de Dios, separó lo que eran de los que no eran. En todo momento Dios quiere que nos mostremos delante de Él como verdaderos hijos de Dios. Con Noé pasó lo mismo. Noé dice, Noé, tenés que hacer un arca porque van a llover 40 días y 40 noches, va a llover sobre la tierra y se va a inundar, no se verá monte, no se verá nada, todo quedará bajo el agua. Hacé un arca de esta forma, con 3 pisos, así, así y así, y harás el arca y todo aquel que tú le hables va a entrar al arca y va a ser salvo. ¿Quién entró al arca? Moisés y su familia. Perdón, Noé y su familia. Noé y su familia solamente entraron en el arca. Y los demás no eran decir que no eran pueblo hebreo, no eran hijos que decían ser hijos de Dios, sí, pero no le creyeron a Noé. ¿Qué hizo Dios ahí? Coló los que eran de los que no eran. Solamente estos me sirven, dijo Dios. Esto no me sirve. Pero eran pueblo tuyo, Dios. Sí, pero no me sirven. Y si no me sirven, no sirven. Son descarte, son basura, son paja, van al fuego eterno. Tremenda cosa es esa, caer en ese lugar. ¿Sabe qué pasa? Que Dios sabe que en este mundo nos vamos corrompiendo, nos vamos contaminando. Cada tanto Dios tiene que limpiar lo que está contaminado de lo limpio. Porque hasta en las propias iglesias, dice Dios, en mi casa está contaminada. Y cuando escribía esto que Dios me hablaba, Dios me dio la imagen de los siervos, de los grandes siervos de Dios en el mundo entero, no nombro a nadie. Y yo digo, Señor, cuando yo veo que esos siervos se equivocan, que esos siervos fallan en algo, son hombres y pueden fallar, pero digo, Señor, pero tremendo ministerio le diste. 250.000 miembros. 100.000 miembros en todo el mundo, en diferentes lugares. Y fallaron, y te fallaron, sí, dice Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo los elegí primero. Le di dones y los elegí para que sean mis siervos y muchos sean salvos a través de ellos. Pero se corrompieron en el mundo, porque le entró dinero, porque le entró la fama, se creyeron con poder y ahí fueron cuando se corrompen delante de Dios. Y dice Dios, por más que vueles muy alto, desde allá arriba será tu caída y fuerte será el golpe que tendrás en la tierra cuando caigas, porque sos solamente un hombre, sos solamente el portador de mi gloria, lo dice el Señor. Por eso, hermanos, Dios está viendo que se corrompe su pueblo y cada tanto tiene que limpiarlo. Se corrompe la tierra, el mundo, cada tanto tiene que limpiarlo. Mateo 12:30 dice, Mateo 12:30, Mateo 12, gloria a Dios, dice, el 12:30 de Mateo dice, el que es un versículo que quiero que lo lleve guardado, hermano, pero en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su alma, toda la vida. Dice, el que no es conmigo, habla Jesús. El que no es conmigo, dijo Moisés, ¿quiénes están con Jehová? Vengan conmigo. Dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Te lo leo de vuelta. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo dije, cuando leí este versículo, digo, Señor, yo creí que los que no eran con vos estaban del otro lado. Y los que no eran con vos estaban simplemente con otro Dios.
o estaban con Satanás, o estaban con el mundo, o eran ateos. No, dice el Señor, el que no está conmigo está en contra de mí. Hay mucha diferencia. En que yo no esté con usted, no quiere decir que esté en contra suyo. Pero dice Dios, no, el que no es conmigo es en mi contra. Señor, qué terrible cosa es no estar contigo. Porque quiere decir que si no estoy contigo, estoy en contra tuya, Dios. Y ese versículo, mire, me llegó tanto, porque yo pensaba que podíamos, o elijo a Dios, o no lo elijo, me voy por otro camino, y bueno, te perderás, dice Dios. No, te perderás y sos contra mío. Tremenda cosa es ser contra de Dios. Tremenda cosa es ser enemigo de Dios, porque Dios lo está poniendo como un enemigo. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, lo que no es con Él, si es en contra, yo no quiero estar de ese lado, hermano. Yo quiero ser trigo. Yo quiero ser trigo limpio. ¿Vio cuando usted le dice, uy, es trigo limpio, buen trigo limpio es ese muchacho? Porque quiere decir que no es buena persona, a lo mejor cuando uno compara. O trigo limpio, o buen trigo a aquella persona, cuando lo compara. El que no es de Cristo es de otro bando, o cree en otro Dios, decía yo. No, es en mi contra, dice Jesús. Es en mi contra. Contra mí es. Hermanos, en los postreros días, amigo, hermano, conocido, aquel que está por primera vez, después de que pase todo esto, toda esta pandemia, toda esta cuarentena, toda esta peste que Dios ha permitido sobre el mundo, van a estar los que están con Jesús y los que están del otro lado, no, los que están en contra de Él. Ya es distinto a cómo empezamos, ¿se da cuenta? Cuando termine todo esto van a estar los que están con Jesús agradeciéndole, saltando en jolgorio con Él, diciendo, danzando y brincando y diciendo gracias Dios, y están aquellos que a lo mejor van un domingo a la iglesia a agradecer a Dios. Dice Dios, esos están en contra mío. No solo que están en parte, están contra mío. En mi contra están, dijo el Señor. Y muchos pueden decir, yo solo creo en Dios, pero hago las cosas a mi manera. Yo no soy fanático como ustedes, porque ustedes están todos los días en la iglesia, hablan de Dios. ¿Es necesario hacer esto virtualmente los miércoles y domingos? Sí, es necesario. Bueno, yo no soy como ustedes. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios como me enseñaron mis padres, que a la noche digo gracias a Dios por este día y me acuesto. Si es que se acuerda. ¿Existe un Dios? Sí, yo creo que existe un Dios, pero a mí Dios no me pidió nada, no me pidió un servicio que yo trabaje para Él, no me pidió que yo aprenda la palabra de Él. Me parece que no escuchaste la palabra de Dios. Por eso dice que el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios a mí me trae fe. La fe viene por el oír de la palabra. Entonces, hermanito, no escuchaste nunca la palabra de Dios que te dice, vengan a mí los cargados y trabajados, yo los haré descansar, yo los guiaré, yo seré la luz yo seré lumbrera a su camino, yo sacaré sus pies del pozo cenagoso y te pondré sobre roca, dice el salmista. Entonces no aprendiste nada. No, yo lo sigo a Dios, no soy fanático como ustedes, que trabajan todo el día y todo eso, están todo el día trabajando para Dios. Gracias, Dios, por ser tu obrero. Gracias, Dios, por ser tu siervo. Gracias, Dios, por servirte a ti. Dice el Señor, quiero llenar el cielo de trigo y no de paja. Quiero llenar el cielo de trigo y no de paja. La paja va al fuego. Lo que queda en el colador es lo que no sirve. Para terminar, vuelvo a repetir. Cuando Dios haga el colador de este tiempo, lo hizo
en las citas que hoy vimos. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham cuando se separó de Lot y tuvo que decir, me separo, Lot, porque nosotros juntos no podemos andar, porque a mí Dios me dijo, ve, sale de Ur, vete de tu parentela, y se lo llevó al sobrino. No, dice Dios, no voy a hablar contigo. Tuvo que volver Abraham al lugar donde Dios hablaba con él, porque el enojo de Dios era que había desobedecido. Separó a Abraham de Lot. Separó a Noé de los que no creyeron, y se ahogaron todos. Separó a Moisés de los que no creyeron y no pintaron el dintel con la sangre del cordero. Separó con Moisés a aquellos que creían y a aquellos que eran de la tribu de Leví, de los otros que no creyeron y se contaminaron y fueron muertos en el desierto. Separó Dios de los que cayeron cautivos de Babilonia, de los que no. Siempre Dios estuvo haciendo un colador de sus hijos y de su pueblo. ¿Por qué? Porque se corrompen, están en una tierra contaminada, dice el Señor. Se corrompen porque están en la tierra, y en la tierra van a tener contaminación, pero depende de usted que haga lo bueno o lo malo. Entonces dice Dios, después de esta pandemia, viene el colador de Dios. Y en el colador de Dios, ¿de qué lado te vas a quedar, hermano? Esta es la era de Cristo, que dijo Juan. Esta es la era donde yo me quedo arriba del colador o paso. Yo quiero pasar. Yo quiero ser servible. Yo quiero volver a servir. Que me cuele Dios, que me cuele Dios, que me cuele Dios, y seguir sirviendo, y seguir sirviendo, y seguir sirviendo para gloria eterna de Jehová Padre Celestial. Yo quiero servirle siempre. Que cada vez que Él me cuele, yo le sirva, sea trigo. Que Él me tire con el aventador para arriba y caiga parado sobre la roca firme, como tiene que caer un hijo de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, amigo, y recuerda siempre esta palabra, que tenés que ser trigo verdadero de Dios. En otras palabras, sé un verdadero hijo de Dios. Acuérdate siempre que Dios dijo, los que no están conmigo, no es que están de otro lado, están en mi contra. Y yo no quiero estar en la contra de Dios. Somos hijos de Dios. Decirle a tu hijo, ¿en qué anda? ¿En otras cosas? ¿Anda en adicciones, en alcoholismo, con amigos, en mala vida? Cuando entre a tu casa, decirle, bienvenido, siervo de Dios. Bienvenido, pastor, y abrázalo. Pero si mi hijo no es pastor, abrázalo y decirle lo que no es, como si fuese. Bienvenido, trigo de Dios. Bienvenido, hijo verdadero de Dios. Mucha gente lo ha hecho y hoy son siervos de Dios aquellos que se drogaban. A lo que no es, como si fuese. Viene tu marido que no cree en Dios y no te acompaña en la iglesia, no te acompaña en esto. Cuando llegue, decirle, bienvenido, sos mi pastor. Se va a reír. Pero usted lo está confesando con su boca, y todo lo que confesares aquí en la tierra será hecho en el cielo. Hermano, que Dios le bendiga, que tenga un hermoso día, una hermosa semana. Lo juntamos en este mismo canal, de esta misma forma, el domingo que viene a las 21 horas. Que Dios te bendiga ricamente.